En 1847, los archivos del condado de Jefferson, Alabama, revelan una entrada inusual en los libros de contabilidad de la plantación Thornfield Manor. Entre la burocracia habitual de ganado, cosechas y ventas hay una sola frase que luego desconcertaría a los historiadores. Samuel volvió solo por 13ª vez. La entrada fue firmada por el supervisor Thomas Whitmore, cuya escritura mostraba un temblor inusual para ese día. Thornfield Hall se encontraba en casi 2,000 acres de colinas boscosas a 15 millas al sureste de Birmingham, al que solo se podía llegar por un camino de tierra que serpenteaba a través de bosques de pinos. La casa de la plantación, una mansión de 2 pisos con columnas blancas y porches envolventes, dominaba campos de algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Detrás de la casa principal estaban los barracones, una serie de cabañas de madera gastada dispuestas en filas regulares, cada una de las cuales albergaba a varias familias en lo que los registros parroquiales locales más tarde llamarían condiciones austeras pero regulares. La plantación era propiedad de Marcus Bellwether, un hombre que había hecho su fortuna no solo con el algodón, sino con la reputación de poder dominar lo imposible. Los dueños de las plantaciones vecinas le traían sus casos más difíciles a Bellwether y le pagaban bien por sus métodos de control. Lo que hacían esos métodos nunca se hablaba en sociedad educada, pero los rumores susurrados en los salones de Birmingham decían que Bellwether tenía una forma casi sobrenatural de romper el espíritu de una persona, incluso la más rebelde. Samuel figura por primera vez en los registros de Bellwether en 1839, en una venta de bienes de una antigua plantación en quiebra cerca de Huntsville. El antiguo dueño, según el acta de herencia, había declarado a Samuel más allá de toda medida inteligente, educado contra las leyes, tercamente persistente. Y la advertencia resultó profética. Apenas unas semanas después de su llegada a Thornfield, tuvo lugar la primera fuga en una noche sin luna de septiembre. Samuel simplemente desapareció de su cabaña designada. No había signos de entrada forzada o lucha. Las batidas con perros de caza rastrearon los bosques de los alrededores durante 3 días antes de rendirse. El protocolo normal habría sido notificar a los condados vecinos y poner anuncios, pero Bellwether no hizo eso. Solo esperó. 7 días después de la desaparición, el supervisor Whitmore encontró a Samuel sentado en los escalones delanteros de la casa principal al amanecer como si nunca hubiera desaparecido. Cuando le preguntaron dónde había estado, Samuel no respondió. Soportó el castigo sin quejarse y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. La segunda fuga se repitió exactamente igual 2 meses después. De nuevo, Samuel desapareció. De nuevo, la búsqueda fue en vano. Y de nuevo, regresó exactamente 7 días después, a la misma hora del día, al mismo lugar, sin dar explicación de su ausencia. Pero esta vez, sin embargo, algo había cambiado. La ropa de Samuel no estaba sucia. No había recorrido kilómetros ni pasado noches en el bosque. Parecía recién lavada. Para la cuarta fuga, la voz se había corrido entre los demás esclavos de la plantación. Las habladurías susurraban sobre la habilidad de Samuel para desaparecer como si la tierra se lo tragara. Otros decían haberlo visto en los campos durante sus supuestas ausencias, trabajando en silencio en lugares donde no se le había encomendado labor. Otros dijeron que lo habían escuchado gritar en idiomas que no parecían ni en inglés ni en ninguna lengua africana que pudieran identificar. Incluso Bellwether empezó a darse cuenta tras la sexta fuga. Las cartas personales a su hermano en Montgomery
encontradas décadas después en un baúl en el ático familiar, muestran su creciente frustración y algo parecido al temor real. El hombre vuelve como el sol, escribió, pero no sé a dónde va ni por qué vuelve. Desafía toda lógica y toda experiencia. El patrón se repitió con exactitud mecánica. Cada 2 o 3 meses, Samuel desaparecía. 7 días después, reaparecía en los escalones frontales de la casa principal. Ni mayor vigilancia, ni puertas encadenadas, ni relevos de guardia podían detener sus salidas. Ningún rastreo revelaba ni huella ni rama rota que señalara su paso por el desierto. Los periódicos locales se dieron cuenta. Para 1842, el Birmingham Herald ya sacaba un pequeño artículo llamado El fantasma de Thornfield. Si bien el artículo dejó más preguntas abiertas que respuestas, el editor Jonathan Mills escribió: fuentes confiables confirman las desapariciones repetidas de un trabajador de la plantación que regresa siempre y sin dar explicaciones de sus ausencias. El hecho ha llamado la atención de hombres ilustrados que no aciertan a dar razón de él. Lo que los periódicos no dijeron fueron las cosas más perturbadoras sobre los regresos de Samuel. Según declaró más tarde el antiguo supervisor Whitmore a un juez del condado, Samuel nunca parecía cansado, hambriento o despeinado tras sus ausencias semanales. Aún más perturbador, parecía conocer cosas que no debería haber sabido, cosas que habían sucedido en la plantación mientras estaba fuera, conversaciones de reuniones privadas, incluso el contenido de cartas que habían llegado desde lejos. Los demás esclavos de la plantación se pusieron nerviosos. La productividad se redujo a medida que la gente buscaba cualquier pretexto para no tener que trabajar cerca de Samuel. Las asambleas nocturnas en los aposentos se callaban cuando él llegaba, y los niños dejaban sus juegos al verlo pasar. Los cultos dirigidos por predicadores errantes observaron oraciones inusualmente intensas por protección contra los espíritus errantes y los caminantes entre mundos. La correspondencia de Bellwether de este tiempo muestra a un hombre que intenta conservar su reputación mientras lidia con algo más allá de su comprensión. En una carta de marzo de 1844 a su hermano, le decía: «He edificado mi fortuna sobre el principio de que todo hombre puede ser quebrado si se ejerce sobre él una presión suficiente. Pero este Samuel es inquebrantable por los medios ordinarios. Peor aún, empiezo a pensar que se deja capturar a propósito, en vez de volver en contra de su voluntad». La frustración de la comunidad llegó a un punto de ebullición en la 10ª fuga de Samuel, en la primavera de 1845. Esta vez, varios trabajadores de la plantación afirmaron haberlo visto al mismo tiempo en diferentes lugares durante los 7 días que estuvo desaparecido. Un campesino llamado Moisés juró haber visto a Samuel arando en los campos de algodón al mediodía, pero, cuando Moisés se acercó, no había nadie. Un sirviente de la casa dijo que le había servido la cena a Samuel, solo para darse cuenta de que no se suponía que estuviera allí. Estos informes llevaron a Bellwether a tomar medidas más extremas. Contrató a un rastreador profesional, un hombre llamado Isaiah Crowe, que se había hecho una reputación temible por perseguir esclavos fugitivos a través de 3 estados. Crowe llegó a Thornfield en junio de 1845 con una jauría de perros de caza y aparejo para una larga persecución. Cuando Samuel se desvaneció por 10ª vez, Crowe estaba preparado. Horas después, él y sus perros seguían un rastro de olor en los bosques de pino que rodeaban la plantación. Por primera vez,
parecía posible resolver el misterio. La confianza de Crow era inquebrantable. Nunca había perdido a un fugitivo y sus perros nunca habían perdido un rastro. 3 días después de la persecución, los perros de Crow se rebelaron y se negaron a seguir. El rastreador dijo que se sentía mareado, como si el bosque se estuviera moviendo a su alrededor. Dijo que el rastro de olor seguía caminos imposibles, a veces como si subiera directamente por los troncos de los árboles, a veces desapareciendo por completo solo para reaparecer metros más adelante, en una dirección imposible. El 4.º día, Crow encontró algo que nunca revelaría por completo en su informe. En el bosque se topó con un claro que no figuraba en ningún mapa de la zona. En medio del claro se erguían estructuras desconocidas, construcciones de madera y piedra que mostraban signos evidentes de habitación humana, pero que no seguían ningún patrón reconocible para él. El informe de Crow a la oficina del sheriff del condado de Jefferson detalló el descubrimiento de signos de actividad reciente: cenizas apagadas de fogatas para cocinar, huellas en el suelo que indicaban el paso regular de varias personas y, lo más perturbador, símbolos grabados en los árboles cercanos que parecían frescos pero que seguían patrones muy antiguos. Cuando se le preguntó por más detalles, Crow solo dijo que había visto cosas en ese claro que ningún hombre cristiano debería ver. El rastreador profesional abandonó la persecución al 5.º día. Sus perros estaban demasiado angustiados para continuar. Abandonó Thornfield Hall inmediatamente, rehusando el pago y diciéndole a Bellwether que dejara las cosas como estaban. Cuando Samuel volvió a casa, 2 días después, Crow estaba a 50 millas fuera del estado de Alabama. Las misivas de Bellwether de este tiempo revelan un cambio notable. El arrogante dueño de la plantación que una vez se había jactado de resolver cualquier problema, ahora escribía sobre noches en vela y paranoia. Comienzo a preguntarme si Samuel es el problema, le reveló a su hermano, o simplemente un síntoma de algo mucho más profundo que ha arraigado en esta tierra. La 12ª fuga tuvo lugar en pleno invierno de 1846. Para entonces el patrón se había vuelto tan familiar que los esclavos de la plantación simplemente adaptaron su rutina para compensar las ausencias semanales de Samuel. El supervisor Whitmore dejó de informar y se les dijo a los guardias contratados que pasaran por alto la cabaña vacía durante las regulares partidas de Samuel. Pero esta 12ª desaparición trajo una sorpresa. Al 3.er día de la desaparición de Samuel, un predicador ambulante llamado Reverendo Elijah Stone llegó a Thornfield Hall, diciendo que escuchó que se necesitaba una intervención espiritual. Stone era reconocido en todo el norte de Alabama por su labor con lo que él denominaba almas problemáticas, individuos cuyo comportamiento desafiaba toda explicación. El reverendo Stone se quedó en Thornfield 4 días, consultando, como él lo llamó, con varios empleados y revisando los aposentos donde vivía Samuel. Sus hallazgos, documentados en una carta a la Convención Bautista del Sur, eran alarmantes. He hallado prácticas contrarias a toda enseñanza cristiana, escribió. El hombre Samuel es apenas un integrante de un colectivo que ha logrado desplazarse a pesar de sus limitaciones físicas. Lo que observamos no es una fuga en el sentido ordinario, sino una manera de existir fuera de la ley natural. La misiva del reverendo continuó detallando hallazgos que los oficiales de la iglesia más tarde considerarían demasiado delicados para compartirlos públicamente. Stone dijo que había descubierto cámaras ocultas debajo de algunas de las cabañas de los alojamientos,
unidas por túneles que se extendían mucho más allá de los límites de la plantación. Aún más perturbador, dijo haber descubierto a otras personas en sus exploraciones, personas que parecían trabajadores de la plantación de día, pero que se reunían en los túneles subterráneos para fines que Stone calificó de detestables para la sociedad civilizada. La investigación de Stone se interrumpió cuando Samuel regresó de su 12ª ausencia. El reverendo salió de Thornfield inmediatamente, pero no sin antes dejar una carta sellada para quien estuviera en posición de tomar medidas. La misiva desapareció de las manos de Bellwether pocos días después de que Stone partiera, pero pudieron haberse hecho copias antes de que desapareciera. El ciclo de huidas y retornos continuó durante todo 1846, pero el aura de Thornfield se había transformado. Otros plantadores se alejaron de hacer negocios con Bellwether, mencionando preocupaciones poco claras sobre la confiabilidad de su operación. Los trabajadores de las fincas cercanas se negaron a aceptar tareas que los llevaran a Thornfield. Hasta los vendedores ambulantes que abastecían fincas alejadas hallaron pretextos para desviarse de sus rutas y pasar por la casona. A principios de 1847, Bellwether se había aislado cada vez más. Su comunicación con la familia se volvió esporádica, plagada de comentarios vagos sobre el libre albedrío y la posibilidad de que ciertas formas de esclavitud fueran ilusorias. Su escritura, antes tan firme y dominante, ahora se tambaleaba. Su hermano menor le respondió, preocupado por el estado de Marcus y aconsejándole vender la plantación. Su 13ª y última fuga tuvo lugar una noche lluviosa de junio de 1847. Pero esta vez algo había cambiado. Samuel no desapareció sin más de su cabaña. Fue visto en plena luz del día en los campos de la plantación por varios testigos, entre ellos el capataz Whitmore y 2 guardias contratados. No se molestó en disimularse, dirigiéndose con decisión hacia la casa principal. El informe final de Whitmore, desenterrado décadas más tarde entre los archivos del condado, ofrece un relato escalofriante de lo que sucedió a continuación. Samuel se acercó a la puerta principal de la casa principal y permaneció allí unos minutos, como si estuviera esperando. Cuando Bellwether salió a enfrentarlo, Samuel habló por primera vez desde su llegada inicial 8 años atrás. Según Whitmore, que observaba desde la distancia, la conversación se prolongó durante casi 1 hora, pero no se oyeron palabras lo suficientemente claras como para comprender. Cuando terminó de hablar, Samuel se giró y caminó hacia la línea de árboles. Bellwether no intentó detenerlo. Simplemente se quedó en el porche delantero, observando hasta que Samuel se adentró en el bosque. Esa fue la última vez que alguien vio a Marcus Bellwether con vida en Thornfield Hall. El cuerpo del dueño de la plantación fue encontrado 7 días después, sentado en su silla de estudio como si se hubiera quedado dormido mientras leía. El médico del condado no halló marcas de violencia o enfermedad que explicaran su fallecimiento. Sus papeles estaban esparcidos por el suelo, pero nada parecía faltar. Lo más extraño de todo, la puerta del estudio estaba cerrada por dentro, y Bellwether todavía tenía las llaves en el bolsillo. Fiel a la forma, Samuel regresó exactamente 7 días después de su partida, apareciendo en los escalones frontales de la casa principal al amanecer, como tantas veces antes, pero esta vez no había nadie para recibirla. El capataz Whitmore había dejado la plantación la noche siguiente al funeral de Bellwether, dejando solo una nota escrita a toda prisa de que ya no podía servir en buena conciencia.
Sin amo ni dueño, Thornfield Hall se fue deteriorando rápidamente. Los demás esclavos se dispersaron en otras plantaciones, o simplemente se perdieron en el campo. En cuestión de meses, lo que había sido una operación floreciente se había convertido en estructuras abandonadas y campos cubiertos de maleza. Los registros del condado muestran que finalmente se vendió por falta de pago de impuestos, pero el comprador permaneció oculto detrás de una serie de transferencias legales. El mismo Samuel desapareció en medio del caos, no en su forma habitual de ausencia temporal, sino de forma permanente. Algunos dijeron que lo habían visto vagando por los caminos en dirección a Birmingham. Otros juraron que se había unido a bandas de viajeros que iban al oeste, a Mississippi. Algunos dijeron que nunca se había ido, que aún vivía en algún lugar en las ruinas abandonadas de la plantación, fuera de la vista, pero a veces vista por aquellos que sabían dónde mirar. Los túneles que el reverendo Stone había informado nunca fueron investigados. Para cuando las autoridades del condado podrían haberse interesado, la vieja plantación abandonada había sido despojada de todo de valor por los carroñeros y los túneles subterráneos se habían derrumbado o habían sido sellados intencionalmente. Los lugareños tomaron la costumbre de esquivar por completo la mansión de Thornfield, dando rodeos más largos que esquivaban los límites de la antigua plantación. En 1851 unos misioneros del norte intentaron hacer una escuela en Thornfield. Pensaron que los edificios grandes podrían servir para escuela. Su compromiso duró menos de 3 meses antes de ser abandonado. Los informes de los misioneros mencionaron problemas estructurales continuos y condiciones climáticas desfavorables, pero en cartas privadas a sus patrocinadores en Boston hablaron de ruidos extraños que emanaban de debajo de los edificios y del descubrimiento de habitaciones que no figuraban en ningún plano. La última alusión pública a Samuel se encuentra en un informe ferroviario de 1858. Los trabajadores que estaban despejando el camino para la línea proyectada de Birmingham a Montgomery dijeron que vieron a un hombre negro alto que parecía familiarizado con el terreno y que se ofreció a guiarlos alrededor de obstáculos que los topógrafos no habían notado. El hombre se hizo llamar Samuel y desaparecía cada noche, volviendo al amanecer del día siguiente para seguir ayudando. El capataz de los trabajadores del ferrocarril dijo que la guía de Samuel les salvó de ir a lugares donde el suelo era inestable o donde las capas freáticas harían imposible la construcción. Pero también dijo que se sentía incómodo con su enigmático benefactor, especialmente al darse cuenta de que Samuel parecía conocer el lugar como si hubiera cambiado mucho desde que abandonó Thornfield Hall. Menciona lugares de referencia que ya no están, anotó el capataz, y advierte de peligros donde unos ojos entrenados no ven ninguno. Cuando se terminó el tramo del ferrocarril, Samuel simplemente no apareció una mañana. Los trabajadores hallaron una nota clavada en un árbol donde solía guardar cada aurora. La nota, en caligrafía refinada, les agradecía su amabilidad y les deseaba lo mejor en proyectos venideros. Firmada como Samuel de Thornfield, con una advertencia. Quienes buscan lo que está debajo deben recordar que algunas puertas, una vez abiertas, transforman lo que pasa a través de ellas. La vieja plantación se fue deteriorando en las décadas de 1850 y 1860. A veces los viajeros decían ver luces moviéndose entre las ruinas por la noche o escuchar ruidos como si hubiera una habitación continua, a pesar de la evidente vacuidad de los edificios. Estos informes se hicieron más raros con el tiempo, pero nunca se detuvieron por completo. Para cuando llegó la guerra entre los estados, Thornfield Manor
se había ganado una reputación local que disuadía a cualquiera, salvo a los más desesperados, de buscar refugio en sus ruinas. En tiempos de guerra, la casa fue utilizada temporalmente como punto de parada para diferentes grupos que transitaban por la zona. Desertores confederados, exploradores de la Unión y refugiados civiles contaron historias similares. La sensación de ser observados por ojos invisibles, el hallazgo de campamentos recién abandonados en lugares que pensaban deshabitados y el encuentro con personas que parecían conocer más de lo que debieran sobre ellos. Un testimonio especialmente vívido es el de un oficial de caballería de la Unión que pasó 3 días en Thornfield en 1863, mientras su unidad se recuperaba de una batalla cerca de Birmingham. El teniente coronel James Morrison dejó constancia en cartas a su esposa de que la plantación era un lugar donde las leyes habituales de causa y efecto parecían funcionar según otra lógica. Morrison dijo que había visto signos recientes de habitación en edificios abandonados, tiendas de alimentos que deberían haberse echado a perder hace décadas, y un hombre que coincidía con la descripción del legendario Samuel. Según Morrison, este tipo se acercó a su campamento en la segunda noche, saliendo de entre las ruinas de la casa principal como si hubiera estado esperando el momento adecuado para hacer contacto. El hombre proporcionó información sobre los movimientos de las tropas confederadas en la región, información que los exploradores de Morrison confirmaron que era exacta. En cambio, solo exigió noticias del mundo exterior, en especial novedades sobre las políticas federales hacia los esclavos liberados. Morrison caracterizó a su fuente como una persona obviamente educada y refinada, cuyo lenguaje indicaba conocimiento de asuntos legales y políticos, más allá de lo que uno esperaría de alguien en su situación. El policía quedó impresionado por el conocimiento que el hombre tenía sobre sucesos que tenían lugar a cientos de millas de distancia, información que sería imposible que alguien en su situación pudiera conocer por medios ordinarios. Cuando la unidad de Morrison se dispuso a partir al tercer día, su enigmático benefactor les entregó mapas detallados de rutas seguras a través del territorio confederado. Estos mapas resultaron ser tan exactos que Morrison pudo encontrarse con su regimiento sin pérdidas, lo que atribuyó a la información de inteligencia del hombre que creía que era Samuel. En su última carta sobre el encuentro, Morrison escribió: «Creo que conocí al tipo que es una leyenda por aquí. Si sus poderes emanan de una red inusual de informantes o de fuentes más allá de lo normal, no puedo afirmarlo. Solo puedo decir que su presencia probablemente salvó la vida de mis hombres». El fin de la guerra atrajo nuevos visitantes a Thornfield Manor. Los antiguos esclavos de toda la zona acudieron en busca de noticias sobre familiares vendidos o trasladados durante las décadas anteriores. Muchos albergaban la esperanza de que los diarios de Marcus Bellwether revelaran pistas sobre el paradero de familiares perdidos. Pero todos los intentos por encontrar y leer estos archivos fueron en vano. Los archivos de la plantación habían sido retirados o destruidos durante los años de abandono. Algunos turistas han afirmado haber encontrado ejemplares a pesar de la falta de registros. Se hizo un patrón que la gente llegara a Thornfield preguntando por parientes desaparecidos y solo encontraran extraños serviciales que sabían todo acerca de las ventas y transferencias de esclavos de la época en que funcionó la plantación. Estos encuentros solían tener lugar cerca de las ruinas de la casa del capataz, de donde surgía alguien de entre las sombras para proporcionar información precisa sobre cuándo se habían vendido ciertas personas y a qué plantaciones habían sido enviadas.
La exactitud de esta información se confirmó cada vez que los familiares siguieron las pistas que recibieron. Familias se reunieron en varios estados siguiendo la información de estas fuentes en Thornfield, pero cuando los familiares agradecidos volvieron para dar las gracias a sus benefactores, solo encontraron ruinas vacías y ningún signo de morada reciente. Los anales de la iglesia local de la posguerra recogen casos de esclavos liberados que peregrinaron a Thornfield Manor diciendo que habían tenido sueños, visiones que les impulsaban a regresar. Estos personajes solían acampar varios días entre las ruinas antes de marcharse aparentemente satisfechos, aunque nunca hablaban de lo que habían hecho allí. Los pastores observaron que estos peregrinos a menudo hablaban de resolver asuntos pendientes y encontrar un cierre que se les había escapado desde su liberación. Para la década de 1870, la historia de Samuel se había convertido en un mito en todo el condado de Jefferson. Los padres contaban cuentos del hombre que no podía ser detenido para instruir a sus hijos sobre la perseverancia y el poder del conocimiento. Pero estas historias también advertían sobre los peligros de intentar obtener poder por medios antinaturales, dando a entender que las habilidades de Samuel tenían un costo que otros no deberían intentar pagar. El primer estudio histórico riguroso del fenómeno Thornfield se realizó en 1876, cuando el profesor Edward Whitfield de la Universidad de Alabama revisó los archivos de plantaciones de antes de la guerra. La investigación de Whitfield para registrar el efecto económico de la agricultura a gran escala en el norte de Alabama lo llevó a revisar los papeles supervivientes de docenas de plantaciones, incluidos algunos de Thornfield Manor que habían terminado en los archivos del condado. Los primeros descubrimientos de Whitfield validaron el esquema básico de la historia de Samuel: las fugas recurrentes, los retornos oportunos y la creciente inquietud entre el personal de la plantación. Pero su investigación también encontró inconsistencias que insinuaban que la historia real había sido más complicada de lo que decían los cuentos populares. Al comparar los registros de plantaciones vecinas, Whitfield identificó varias alusiones a personas similares que trabajaban en toda la zona en la misma época. Una plantación cercana a Tuscaloosa comunicó que un esclavo desaparecía con frecuencia, pero que siempre regresaba con información sobre sucesos lejanos. Una operación en el condado de Walker registró a un hombre que parecía envejecer más lentamente que sus compañeros y que podía predecir patrones climáticos con semanas de anticipación. Lo más fascinante, los archivos de una plantación en el condado de Blount hablaban de una mujer que parecía poder comunicarse con personas en otras plantaciones a millas de distancia y que organizaba fugas y resistencia a través de una red que abarcaba cientos de millas cuadradas. La investigación de Whitfield planteó que Samuel no era un caso aislado, sino parte de una red más amplia de personas que habían desarrollado habilidades extraordinarias para desplazarse y comunicarse a través del paisaje altamente vigilado del Alabama de antes de la guerra. Sus primeras conclusiones, compartidas en una reunión de la Sociedad Histórica en 1877, plantearon que la historia de Samuel era una prueba de una red clandestina bien organizada que operó en toda la región durante la época de la esclavitud. El profesor se detuvo al desaparecer mientras investigaba en el lugar de Thornfield en noviembre de 1877. Sus compañeros hallaron su campamento intacto, sus cuadernos y equipo de estudio intactos, pero sin rastro de Whitfield. Las búsquedas rastrearon la zona durante semanas, pero no encontraron nada. Su desaparición se declaró accidental, probablemente una caída en uno de los pozos abandonados de la propiedad,
pero su cuerpo nunca fue encontrado. Sus materiales de investigación fueron donados a la biblioteca de la Universidad de Alabama, donde permanecieron en gran parte sin ser revisados hasta 1894. Fue entonces cuando una estudiante de posgrado llamada Margaret Thornton empezó a trabajar con los papeles como parte de una tesis sobre la economía de las plantaciones. El estudio de Thornton descubrió más sobre el enigma de Thornfield de lo que Whitfield había llegado a descubrir. Entre las notas de Whitfield, Thornton descubrió menciones de una cadena de adquisiciones de tierras décadas después del abandono de Thornfield Manor. Pequeñas porciones de la antigua plantación habían sido compradas en secreto por unos compradores cuyas identidades estaban ocultas tras arreglos legales laberínticos. Tales adquisiciones no obedecían a ningún plan aparente, sino que más bien parecían lotes aislados sin valor. Pero cuando Thornton marcó sus localizaciones en un mapa, resultó que coincidían exactamente con los lugares donde varios exploradores habían informado de túneles subterráneos a lo largo de los años. La investigación de Thornton también encontró evidencia de que la red de personas excepcionales que Whitfield había catalogado había seguido funcionando después de la abolición de la esclavitud. Los archivos ferroviarios, las noticias de periódicos y los documentos legales de la era de la Reconstrucción mencionaban ayudantes misteriosos que ayudaban a los esclavos liberados a encontrar familiares, trabajo y a enfrentarse a las dificultades legales de su nueva libertad. Estos asistentes parecían compartir el mismo conocimiento enigmático de sucesos lejanos y la habilidad de desplazarse sin ser advertidos que había distinguido a Samuel y sus contemporáneos. Las investigaciones de la estudiante de posgrado la impulsaron a buscar el contacto con los miembros supervivientes de lo que ella ahora llamaba la Red Thornfield. Recorriendo iglesias y organizaciones comunitarias por todo el norte de Alabama, se difundió la noticia de que buscaba datos sobre personas que habían tenido poderes durante la esclavitud. La respuesta fue inmediata. Decenas de ancianos negros acudieron con relatos de familiares o vecinos que habían mostrado capacidades excepcionales. Estas entrevistas, llevadas a cabo durante 1895 y 1896, revelaron un patrón. Los entrevistados habían sido por lo general esclavos inteligentes que de alguna manera habían aprendido a leer y a adquirir amplios conocimientos a pesar de las prohibiciones legales contra la enseñanza. Habían mostrado habilidades que iban más allá de lo que se consideraba posible para un ser humano. Una memoria prodigiosa, intuición sobre sucesos remotos y, lo más importante, la capacidad de moverse a pesar de sus restricciones físicas. Pero los informantes de Thornton también hablaban de estos personajes con una mezcla de respeto y fastidio. Eran considerados aliados que habían ayudado a mucha gente en los tiempos más difíciles de la esclavitud y la reconstrucción, pero también eran vistos como aparte de la gente común, como si sus habilidades especiales hubieran llegado a expensas de la conexión humana ordinaria. Algunas de las fuentes de Thornton dijeron que los miembros de la Red todavía estaban en acción en la década de 1890, habiendo ajustado sus tácticas al nuevo panorama del Alabama de la posguerra. Estos personajes supuestamente seguían asistiendo a afroamericanos discriminados o agredidos, dándoles información sobre caminos seguros, alertándolos sobre peligros y ayudándolos a organizar la resistencia contra las nacientes leyes de Jim Crow. La disertación de Thornton, terminada en 1897, fue el tratamiento más exhaustivo del fenómeno Thornfield que jamás se había intentado. Su veredicto fue sorprendentemente matizado. Sugirió que la historia de Samuel y otros personajes similares
eran la manifestación de una red sofisticada de resistencia que había operado continuamente desde antes de la guerra hasta la reconstrucción y más allá. Esta red, dijo, había dominado formas de comunicación y movimiento que parecían mágicas a un observador externo, pero que en realidad eran habilidades cuidadosamente entrenadas y planificadas. La tesis fue aprobada por su comité de posgrado, pero nunca llegó a publicarse en revistas académicas. Los administradores de la universidad se preocuparon por las implicaciones de la investigación de Thornton, especialmente por sus afirmaciones de que la resistencia organizada contra la autoridad blanca había sido mucho más generalizada y sofisticada de lo que se había reconocido anteriormente. El resultado se depositó en los archivos de la universidad, donde permaneció en gran medida inaccesible para los investigadores durante décadas. La propia Margaret Thornton abandonó Alabama tras graduarse, yendo a trabajar como profesora en un colegio femenino de Massachusetts. Siguió investigando las redes de resistencia en la esclavitud, pero enfocó su obra publicada en los casos mejor documentados de otras áreas. Sus papeles, legados a la Biblioteca Schlesinger de Harvard después de su muerte en 1932, incluyen notas detalladas sobre la investigación de Thornfield, mapas, transcripciones de entrevistas y copias de documentos que desde entonces han desaparecido de otros archivos. La mansión de Thornfield se fue deteriorando a lo largo del siglo XX. La casa principal, que había resistido la guerra y décadas de abandono, finalmente se derrumbó durante una tormenta en 1908. Las ruinas fueron lentamente tragadas por el bosque, dejando nada más que cimientos dispersos y artefactos ocasionales para señalar el lugar donde Marcus Bellwether una vez gobernó cientos de acres y docenas de vidas, pero los avistamientos continuaron. Los nativos, tanto blancos como negros, seguían contando historias de luces que danzaban entre los árboles donde una vez se halló Thornfield. Los cazadores dijeron que habían visto gente que parecía aparecer y desaparecer de la nada, dándoles indicaciones o advirtiéndoles sobre terrenos peligrosos antes de desaparecer nuevamente en el bosque. Estos encuentros continuaban el patrón de las reuniones prebélicas con Samuel. Extraños útiles con conocimientos inexplicables que dejaban más preguntas que respuestas. En la Gran Depresión, el lugar de la antigua plantación Thornfield se transformó en un campamento para desempleados y desplazados. Los que acampaban en las ruinas decían que a veces llegaban personas que les ofrecían comida o les hablaban de trabajo en sitios lejanos. Quienes seguían estas pistas solían conseguir trabajo justo donde les señalaban, pero los intentos por dar las gracias a sus benefactores siempre resultaban fallidos. Estas reuniones de la era de la Depresión fueron registradas por trabajadores federales que encuestaban las condiciones rurales en Alabama. Sus informes a la Administración de Progreso de Obras hablaban de una forma de asistencia a familias pobres por manos que no podían ser localizadas o contactadas por los canales regulares. Los investigadores de la BPA informaron que los beneficiarios de la ayuda se mostraban reacios a hablar de forma específica sobre lo que les había sucedido, dando solo vagos testimonios sobre gente amable que les había ayudado en el pasado. La Segunda Guerra Mundial volvió a poner a Thornfield en el mapa cuando el gobierno federal estudió posibles ubicaciones de entrenamiento militar en todo Alabama. Los ingenieros del ejército que inspeccionaban el área encontraron amplia evidencia de túneles y cámaras subterráneas que no habían sido notadas en estudios anteriores. Estos descubrimientos llevaron a una investigación arqueológica más completa en 1943 bajo patrocinio militar. El equipo de investigación, encabezado por el teniente coronel Robert Hayes,
descubrió una compleja network de túneles y cámaras que se extendía mucho más allá de lo que habían sospechado investigadores anteriores. Los túneles revelaban técnicas constructivas refinadas, con muros de piedra y sistemas de drenaje que los habían preservado a través de décadas de abandono. Lo más importante, los túneles unían el antiguo emplazamiento de Thornfield con puntos en un radio de 50 millas cuadradas, estableciendo una red de transporte que habría permitido un movimiento rápido y encubierto por toda la región. El equipo de Hayes también encontró evidencia de que la red subterránea había estado en uso continuo desde antes de la guerra hasta principios del siglo XX. Los objetos descubiertos en las cámaras abarcaron décadas y podrían datarse desde la época de la esclavitud y la reconstrucción hasta principios del siglo XX. La evidencia arqueológica respaldó la teoría de Margaret Thornton de que una red de inteligencia había estado operando en la región durante mucho tiempo, aunque los militares llegaron a conclusiones diferentes sobre lo que era esa red y cuál era su propósito. El informe final del ejército, desclasificado al final, dictaminó que la red Thornfield era una preocupación de seguridad que necesitaba ser vigilada. Los agentes de inteligencia militar dijeron que la complejidad del sistema subterráneo indicaba habilidades más allá de lo que se esperaría de los afroamericanos esclavizados o recién liberados sin ayuda externa. Aconsejaron una vigilancia permanente del lugar e investigar posibles relaciones con servicios de inteligencia extranjeros. Esta sugerencia resultó en el control regular del sitio de Thornfield por agencias federales durante toda la Guerra Fría. Los archivos del FBI, desclasificados en parte en virtud de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información en la década de 1980, describen algunas investigaciones aisladas de avistamientos informados en la zona. Estos archivos mencionan a personas que parecían tener información privilegiada sobre las actividades federales y que parecían estar organizando la resistencia contra ciertas políticas del gobierno, pero nunca se hicieron detenciones ni se encontraron pruebas definitivas de actividad subversiva. La última investigación seria del fenómeno Thornfield se realizó en 1962, cuando unos investigadores de derechos civiles que estaban rastreando los orígenes históricos de los movimientos de resistencia en Alabama se toparon con la leyenda de Samuel. El Dr. James Washington, un maestro de Tuskegee Institute, se sorprendió por las similitudes entre las historias de antes de la guerra sobre el enigmático trabajador de la plantación y los informes actuales de personas con habilidades inusuales para organizar derechos civiles en toda la región. Lo que descubrió Washington fue que muchas de las campañas de derechos civiles más exitosas en Alabama habían sido apoyadas por asesores con información privilegiada sobre el terreno y una comprensión sorprendente de las tácticas de los oponentes segregacionistas. Estos consejeros usualmente surgían en puntos críticos, ofrecían inteligencia o consejo y desaparecían antes de que pudieran ser identificados o interrogados por las fuerzas enemigas. Su presencia fue con frecuencia determinante para el triunfo de las campañas de registro de votantes, de segregación y otras luchas por los derechos civiles. Los esfuerzos del profesor por localizar e interrogar a estos colaboradores fantasmas chocaron con las mismas frustraciones que habían atormentado a los investigadores anteriores. Aquellos que habían sido ayudados se mostraron reacios a hablar de lo sucedido, dando solo vagas descripciones de extraños amables que habían aparecido justo cuando más lo necesitaban. Pero, incluso cuando Washington pudo recibir información más detallada, la búsqueda de los individuos fue en vano. La investigación de Washington se detuvo cuando desapareció mientras realizaba entrevistas en el condado de Jefferson,
en agosto de 1962. Su coche apareció abandonado en una carretera rural no lejos de las ruinas de Thornfield, con sus notas de investigación esparcidas por dentro. A pesar de las búsquedas exhaustivas de la policía y las organizaciones de derechos civiles, Washington nunca fue hallado. Su desaparición se atribuyó a la violencia de extremistas racistas, aunque nunca se encontró evidencia de juego sucio. Los materiales de investigación del profesor fueron guardados por colegas en el Instituto Tuskegee, donde permanecieron hasta 1987. Ahora, las notas de Washington fueron revisadas por la Dra. Angela Morrison, una historiadora que estudiaba el papel de las redes comunitarias en el movimiento por los derechos civiles. El estudio de Morrison desenterró el registro más extenso del fenómeno Thornfield que jamás se haya compilado, casi un siglo y medio de avistamientos documentados de personas inusuales en todo el condado de Jefferson. La revisión de Morrison de la evidencia existente la llevó a proponer una lectura radicalmente diferente de la historia de Samuel. En vez de atribuirlo a poderes sobrenaturales o espías extranjeros, dijo que los informes describían el trabajo de una organización multigeneracional que había perfeccionado el arte de moverse sin ser detectada en territorio enemigo. Esta organización propuso era la memoria institucional de la resistencia a la opresión, pasando conocimientos y habilidades generativas de generación en generación a través de redes de comunicación y capacitación. Según la teoría de Morrison, las figuras que habían surgido en momentos críticos en la historia de Alabama formaban parte de una organización que se había desarrollado durante la esclavitud y había ido ajustando sus tácticas a los tiempos. Las habilidades sobrenaturales que se les atribuían eran en realidad fruto de un entrenamiento extremo, amplias redes de espionaje y operaciones planificadas que generaban la ilusión de poderes sobrehumanos. La investigación de Morrison también insinuó que la organización se extendió más allá de Alabama, con redes similares operando en todo el sureste durante la esclavitud y hasta la era moderna de los derechos civiles. Registró paralelismos entre el fenómeno Thornfield y casos similares de personas fuera de lo común en Georgia, Mississippi y Tennessee, y dijo que estos eran parte de una red regional de resistencia que había estado en funcionamiento durante más de un siglo. Las ideas de la historiadora fueron expuestas en una conferencia académica en 1988 y causaron una gran controversia entre los historiadores afroamericanos. Algunos compañeros aclamaron la obra de Morrison como una nueva forma de conceptualizar los elementos institucionales de la resistencia a la esclavitud y la segregación. Otros la censuraron por su metodología y pusieron en duda la veracidad de las fuentes de historia oral en las que se basó su estudio. La propia investigación de Morrison llegó a un final abrupto cuando le negaron la titularidad en su universidad en 1989. Las razones públicas adujeron dudas sobre el rigor científico de su estudio, pero las comunicaciones privadas entre la facultad revelaron que los administradores de la universidad habían sido presionados por fuentes anónimas para detener la investigación sobre el fenómeno Thornfield. Morrison dejó la academia por completo, asumiendo un cargo en una organización sin fines de lucro de desarrollo comunitario urbano. El último avistamiento registrado del fenómeno fue en 1993, cuando un grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad de Alabama intentó hacer una excavación arqueológica completa del antiguo sitio de Thornfield. Los estudiantes, dirigidos por el profesor Michael Chen, querían utilizar un radar de penetración terrestre y otras tecnologías de vanguardia
para mapear la red subterránea que había sido parcialmente descubierta por exploradores anteriores. El equipo descubrió grandes estructuras subterráneas que revelaron un complejo sistema de túneles debajo de la antigua plantación. Pero sus esfuerzos por entrar en estos corredores fueron frustrados una y otra vez por fallos de equipo y perturbaciones atmosféricas que hacían imposible una lectura precisa. Tras 3 semanas, el equipo apenas había logrado cartografiar la red subterránea. En su última noche en el lugar, varios miembros del equipo dijeron que vieron a un anciano afroamericano salir del bosque y acercarse a su campamento. El hombre se identificó solo como cuidador e interesado en su investigación. Según los estudiantes, el hombre conocía la historia de la plantación y parecía estar al tanto de la literatura académica sobre el fenómeno Samuel. La reunión duró 2 horas, en las que el extraño visitante informó a los alumnos sobre la red subterránea con mayor exactitud de lo que ellos mismos habían logrado averiguar con sus propias investigaciones. Describió la disposición de pasadizos que aún no habían encontrado, la función de cámaras que habían descubierto pero a las que no habían entrado. Habló de las técnicas constructivas que habían empleado para desarrollar el sistema. Cuando le preguntaron cómo sabía tanto, el hombre dijo que era descendiente de gente que había trabajado en Thornfield cuando estaba en funcionamiento. Dijo que el conocimiento acerca de la plantación y su estructura subterránea se había mantenido vivo por medio de la tradición oral de algunas familias, que lo iban transmitiendo de generación en generación junto con la obligación de conservar el lugar. El profesor Chen, quien estuvo presente en parte de esta conversación, escribiría más tarde que el conocimiento del hombre parecía ir más allá de lo que podría explicarse solo por la tradición oral. El hombre dio información precisa sobre métodos constructivos y características arquitectónicas que habrían necesitado presencia en el lugar o acceso a planos técnicos. También mostró conocimiento de lo que otros investigadores habían descubierto, incluida la investigación inédita. Cuando los estudiantes volvieron a la mañana siguiente para seguir hablando, se encontraron con que su invitado se había ido, dejando tan solo una nota manuscrita agradeciéndoles su interés en mantener la exactitud histórica. La nota proporcionaba instrucciones detalladas para algunas cámaras desconocidas en la red subterránea, advirtiendo sobre inestabilidades estructurales que podrían poner en peligro a exploradores inexpertos. Tras la pista de la nota, según la nota de prensa, el equipo investigador pudo identificar y documentar tramos desconocidos hasta el momento del sistema de túneles. Estos hallazgos reafirmaron el conocimiento del hombre y dieron nuevos conocimientos sobre la complejidad de la red subterránea. Pero también abrieron la puerta a nuevas preguntas sobre cómo se podría haber preservado y transmitido tal información a través de tantas generaciones. El informe final del profesor Chen sobre el proyecto, entregado a la universidad en 1994, aconsejó seguir investigando el lugar de Thornfield, pero admitió las dificultades que supondría la aparente implicación de gente local que conocía bien el sistema subterráneo. El informe recomendó que la futura investigación involucre a residentes locales que puedan tener acceso a tradiciones orales e información histórica que no se encuentra disponible en fuentes académicas. La recomendación de una investigación continua no se llevó a cabo. Las limitaciones económicas y las nuevas prioridades académicas hicieron que la universidad destinara sus recursos arqueológicos a otros proyectos. El lugar de Thornfield fue catalogado como históricamente significativo y preservado del desarrollo, pero no se realizó ninguna otra investigación sistemática. En las décadas que han pasado desde el estudio de 1993, la antigua plantación Thornfield ha permanecido en su mayoría intacta.
La tierra es ahora una reserva forestal estatal, abierta a excursionistas e investigadores, pero protegida de la construcción o la minería a gran escala. Los visitantes esporádicos hablan de encontrarse con personas conocedoras que ofrecen datos históricos o ayuda para orientarse, pero no hay estudios de esto. La historia de Samuel sigue viva en el folclore de todo el condado de Jefferson y más allá. Las distintas narraciones hacen hincapié en unos u otros aspectos del fenómeno. Unos se fijan en la habilidad que tenía Samuel de irse y volver cuando quería, otros en que ayudaba a otros esclavos, y otros en que era algo más que una persona, un símbolo de resistencia más allá de lo humano. El interés académico por el fenómeno Thornfield se ha desvanecido desde el fracaso de 1993. La mayoría de los eruditos consideran hoy en día a Samuel como una figura folclórica que creció de una persona histórica cuyas habilidades fueron exageradas con el tiempo a través de narraciones repetidas. Los hechos conocidos de la historia, las fugas, los regresos, la desaparición se suelen considerar históricamente ciertos, en tanto que las historias más maravillosas se explican por la tendencia de la narración oral a exagerar los sucesos extraordinarios. Pero quedan interrogantes sin respuesta sobre la naturaleza del fenómeno que desafían toda explicación científica. La evidencia arqueológica de la red subterránea muestra habilidades que parecían imposibles para la gente esclavizada sin ayuda externa. Los patrones que se repiten en los avistamientos informados durante décadas indican una estructura organizativa que sobrevive a cualquier persona. Lo más intrigante es que la evidencia de que la actividad continuó en el lugar mucho después de que se abandonó la primera plantación sugiere una persistencia institucional que desafía las ideas sobre cómo suelen funcionar y cambiar las redes como esta. Los nuevos avances en la historiografía de la resistencia a la esclavitud ofrecen nuevos marcos para analizar Thornfield. La investigación ha demostrado que las redes de comunicación y apoyo entre esclavizados eran mucho más complejas de lo que se había admitido. Ahora se reconoce que el ferrocarril subterráneo, durante mucho tiempo considerado un fenómeno del norte, tenía todo un operativo complejo en el sur que empleaba métodos y recursos que parecían imposibles para los observadores de la época. En este marco mayor, la historia de Samuel se nos revela no como una excepción aislada, sino como un ejemplo de las redes de resistencia que actuaron a lo largo de toda la esclavitud. Las habilidades sobrehumanas que se atribuyen a Samuel y otros personajes similares podrían tratarse no de poderes sobrenaturales, sino de las técnicas refinadas por células de resistencia altamente entrenadas que requerían moverse sin ser detectadas en territorio enemigo. La última evaluación académica del fantasma de Thornfield, una revista histórica de 2003, determinó que aunque muchas partes del mito de Samuel permanecen sin explicación, los puntos principales de la historia se alinean con ejemplos reales de células de resistencia de otras áreas y épocas. Los autores indicaron que la tendencia de dar explicaciones sobrenaturales a las organizaciones humanas complejas se ha dado en muchos lugares de la historia, sobre todo cuando dichas organizaciones se movían entre poblaciones excluidas de la educación y las instituciones. Esta lectura implica que el relato de Samuel no es evidencia de personas excepcionales, sino de personas ordinarias que desarrollaron habilidades excepcionales en situaciones excepcionales. La red subterránea en Thornfield, los patrones de asistencia y comunicación registrados durante décadas, la aparente continuidad institucional que superó la vida útil individual, todo ello puede ser obra de la organización y el esfuerzo humanos,
en lugar de lo sobrenatural. Pero incluso esta explicación racional deja cabos sueltos. La evidencia material en Thornfield sigue apuntando a habilidades de ingeniería y organización más allá de lo que se considera posible, dadas las limitaciones bajo las que trabajaban los esclavos. La regularidad de los avistamientos informados durante generaciones sugiere una continuidad organizacional que desafía nuestra comprensión de cómo suelen operar y perdurar las organizaciones. Tal vez lo más importante es que la aparente continuación de las actividades relacionadas con la red Thornfield en los tiempos actuales indica que sea lo que sea el fenómeno detrás de la leyenda de Samuel, no se limitó a la era de la esclavitud. Los registros de ayuda a activistas por los derechos civiles en los años 60, los avistamientos documentados por investigadores en los 90, y los informes continuos de actividad extraña en la zona indican que la estructura organizativa o la memoria institucional que dio origen a la leyenda puede aún existir. La vieja plantación Thornfield sigue atrayendo a historiadores, folcloristas y curiosos que buscan resolver uno de los mayores enigmas históricos de Alabama. La reserva forestal estatal que hoy ocupa el terreno atrae a excursionistas e investigadores con la esperanza de echar un vistazo a la ciudad subterránea o tal vez descubrir descendientes de quienes una vez trabajaron en sus túneles. La mayoría de las personas solo ven los bosques tranquilos y las ruinas dispersas que una vez fueron el lugar donde Marcus Bellwether intentó dominar lo indomable. Pero a veces los excursionistas dicen que se encuentran con personas que parecen sacadas de hace más de un siglo y medio. Extraños amables que aparecen de la nada para ofrecer ayuda o información y desaparecen antes de que puedan agradecérselo o preguntarle quiénes son. Estos personajes suelen ser conocedores de la historia y geografía local, tener nociones sobre el significado de ciertos puntos de referencia y detalles que la mayoría de los turistas no notaría o comprendería. Si son reuniones con descendientes de la red original de Thornfield, encuentros casuales con lugareños que conservan tradiciones orales sobre la historia local o algo más, mantienen vivas las preguntas que han intrigado a la gente durante generaciones. La historia de Samuel y el enigma de Thornfield Hall siguen desafiando cualquier explicación sencilla, un enigma histórico que tal vez nunca llegue a resolverse del todo. La historia se inició con una simple línea en un libro de contabilidad de la plantación. Samuel volvió por sus propios medios por 13ª vez. Se ha convertido en un mito que atraviesa siglos y que plantea cuestiones esenciales sobre la libertad, la capacidad de la organización humana y cómo las situaciones singulares pueden generar resultados excepcionales. Ya sea una manifestación de poderes sobrenaturales o de habilidades humanas extraordinarias, el caso registrado en Thornfield Manor sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de Alabama. El sonido que todavía se escucha a través de los bosques del condado de Jefferson no son cadenas ni látigos, sino el susurro de pasos en caminos ocultos, el crujido de hojas que guardan secretos antiguos y las voces silenciosas de aquellos que regresaron en lugar de huir. En un lugar donde la libertad parecía imposible, alguien encontró que la mejor manera de resistir no era escapar, sino aprender a desaparecer y reaparecer a voluntad, transitando entre mundos sin rendir cuentas a nadie. Y tal vez, en última instancia, esa es la lección de la historia de Samuel, que la figura más peligrosa en cualquier sistema de opresión no es la que se libera por completo, sino la que aprende a parecer encadenada y a permanecer esencialmente ingobernable, porque esa persona se erige en testimonio de que ninguna jaula, por bien construida
o cruelmente mantenida, puede aprisionar al espíritu humano. El enigma de Thornfield Hall sigue rondando el campo de Alabama, un recordatorio de que algunas historias se niegan a terminar y algunas preguntas son más importantes que sus respuestas.